Hola y bienvenidos. En el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, se erige uno de los inmuebles más reconocibles y connotados, tanto por su presencia urbana como por la historia que resguarda. Se trata del edificio Arocena, construido y habitado por la familia del mismo nombre, españoles de origen migrante con raíces en el País Vasco y asentados en México. En el año 2020, este edificio orgullosamente coahuilense y lagunero celebra un centenario de haber vista concluida su construcción y una década de haber sido transformado en museo bajo la iniciativa de la Fundación E. Arocena. Actualmente, en su tercer nivel, donde nos encontramos en este momento, alberga la llamada Casa Histórica Arocena, un espacio museístico destinado a interpretar los fenómenos relacionados a la economía y la movilidad social en la ciudad de Torreón y en toda la comarca lagunera durante el periodo comprendido entre los años de 1919 y 1936. Es con motivo de estas conmemoraciones que tenemos el orgullo de presentar este video, una publicación que por primera vez pone a disposición de nuestras audiencias un recorrido detallado por partes del edificio, sus habitaciones y las colecciones que alguna vez formaron parte de los ajuares domésticos de la familia Arocena. Las casas museo alrededor del mundo son los sitios privilegiados de la memoria. La interpretación y contextualización de estos espacios abarca necesariamente los aspectos históricos, arquitectónicos, culturales, artísticos y sociales. De ahí que, con este volumen, con este video, el Museo Arocena aportamos nuevamente y de manera significativa a la interpretación del arte y de la historia de nuestra región. El hilo conductor de esta historia es la forma de vida de una familia de origen vasco que emigra a México, se asienta en la laguna y se dedica a la agricultura, particularmente al cultivo del algodón. Esta familia emprendió la construcción del edificio Arocena para utilizarlo como casa habitación y centro de negocios. Su localización privilegiada en el centro de la ciudad, importantes dimensiones y estilo arquitectónico, ecléctico y señorial, nos hacen pensar en una obra destinada a la grandeza. El mobiliario, las obras de arte y los objetos decorativos en su interior reflejan el sofisticado gusto cosmopolita de sus ocupantes y son muestra de su destacado interés en la compra de antigüedades y objetos devocionales. En contraste, la justeza decorativa de cada habitación también nos habla de un gran sentido pragmático y una enorme vocación de trabajo. El paradigma empresarial norteño. La familia Arocena, y en concreto Rafael Arocena y Arvide, 1847-1919, pueden considerarse como un ejemplo del paradigma empresarial norteño, un grupo que surge como una burguesía acomodada desde los tiempos del porfiriato en el siglo XIX. Rafael Arocena fue un emigrante proveniente del País Vasco, que a su vez arribó a la comarca lagunera hacia finales del siglo XIX y ahí prosperó en la agricultura del cultivo del algodón, un producto que fue el sustento, el eje de la economía regional en la comarca lagunera. Al mismo tiempo diversificó sus actividades al adquirir acciones de la industria azucarera, apoyar industrias relacionadas a los derivados del algodón e invirtió en diferentes instrumentos bursátiles y bienes raíces. Su influencia como empresario, productor e industrial fue significativa aún en lugares que constituían mercados de talla mundial, como es en el caso de Nueva York. Sus alcances económicos le permitirán regresar a España, vivir en el Hotel Plaza en la Gran Manzana y enviar a su hija Zenaida a cultivar una formación cosmopolita en Europa. A su vez, su hija, Zenaida, se casó con otro miembro de la comunidad vasca, Francisco Arocena y Muñozuri, con quien tuvo dos hijas, Elvira y Rafaela Arocena. Por la movilidad económica y social de sus empresas y como consecuencia de diversos intereses e inversiones en otros lugares, la familia Arocena contaba con estancias en diversos domicilios en Nueva York, Bilbao, La Habana, la Ciudad de México, Torreón y, por supuesto, la vida en los predios agrícolas algodoneros de Santa Teresa. El edificio Arocena, reflejo de una Belle Époque lagunera. Y es que para entender
la construcción del edificio Arocena en la ciudad de Torreón, tenemos que explicarlo en el contexto de la economía algodonera. Y particularmente este edificio, por su notable arquitectura en la ciudad, va a ser construido entre el año 1919 y 1920, indica la fuerza laboral y el capital que lo impulsaron. Es decir, un capital que proviene del algodón en aquel momento. Su sola existencia es reflejo del lugar social y consecuentemente de la riqueza generada a lo largo de esos años. El edificio Arocena, con sus 3 niveles construidos en concreto y acero, se trata de una edificación netamente bajo un estilo modernista, retoma un modelo arquitectónico prácticamente trasplantado de los inmuebles que la familia tenía en otras partes de España, como es en Bilbao y en San Sebastián. Es decir, este modelo va a ser reproducido en la ciudad de Torreón y de alguna manera va a romper o va a volverse como un emblema anacrónico del entorno arquitectónico en la ciudad. Desde el inicio, el edificio mantuvo 3 funcionalidades vitales para su existencia y duración. Por un lado, la planta baja destinada al uso comercial. La siguiente planta va a ser edificios administrativos, oficinas, y finalmente la última planta destinada a casa-habitación. Entonces va a combinar estos usos actualmente lo que es el Museo Casa Histórica Arocena. De esta manera, el edificio mantuvo supervivencia y duración a lo largo de las décadas. Estamos hablando que en 1920 la ciudad de Torreón tiene un crecimiento notable. Tan solo en el año 1895 la población era un pequeño núcleo de 3.969 habitantes, pero para el año 1920, que es cuando se construye el edificio Arocena, estamos hablando ya de una población de 50.902 habitantes, es decir, tenemos un crecimiento sostenido de la ciudad y demográfico sumamente importante como reflejo del entorno industrial y agrícola de Torreón. Por un lado, empresas como la Fe, la Constancia, la Alianza, la Unión o la Metalúrgica, actualmente empresa Peñoles, pero igualmente se suman a este crecimiento el Banco Nacional de México, el Banco de Londres y México, el Banco Americano, el Banco de Chihuahua, el Banco de la Laguna, la compañía bancaria Wajic, en fin, entre otras instituciones bancarias. Y finalmente vamos a encontrar también que en ese momento en que se construye el edificio Arocena, va a haber un esplendor urbano importante en Torreón. La ciudad va a ser pavimentada, se va a crear el primer bulevar, el Bulevar Morelos, como un paseo muy del estilo, muy afrancesado. Vamos a tener el parque público de la Alameda con sus monumentos, y finalmente el remate de esa época brillante lo vamos a encontrar hacia el año 1930 con la construcción del Teatro Isauro Martínez. Por lo tanto, lo que tenemos es un momento sumamente relevante en la ciudad de Torreón, brillante, que podemos caracterizarlo como una especie de Belle Époque lagunera, con sus edificios, sus calles, su pujante economía, y en medio de todo esto, el edificio Arocena. A partir de la abundancia económica y una forma de vida cosmopolita, era de esperarse que los descendientes del empresario Rafael Arocena mostraran en el mobiliario de su residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, lo que Pierre Bourdieu, el investigador, definió como el lugar social. Como hemos visto, la familia Arocena reflejó su forma de vida en la arquitectura del edificio, en la importación de numerosos objetos desde España y la adquisición de numerosas manufacturas mexicanas o incluso estadounidenses, pero con formatos y estilos procedentes casi siempre del continente europeo. Los gustos, aficiones, devociones de los Arocena
pueden documentarse primero a través de los objetos que ahora conforman su colección y además por el tipo de publicaciones que conservaron en su biblioteca familiar, también disponible aquí en el Museo Arocena. En cuanto a las obras de la colección que fueron deliberadamente adquiridas como anteriores a la inauguración del edificio Arocena, es decir, de épocas anteriores a 1920, la temporalidad es distante. Encontramos pintura, escultura, platería, artes y artes decorativas muy diversas, la mayoría de ascendencia barroca, renacentista, estilos Luis XVI e incluso rococó. En el proceso de investigación para identificar todas estas colecciones, en que se conjuntó la revisión de inventarios y documentación procedente del archivo de la familia Arocena. Asimismo, se hizo la recuperación, apreciación y conservación de todos los objetos. Se logró catalogar cientos de ellos en estilos surgidos en las últimas décadas del siglo XIX, sobre todo el isabelino de España y el neogótico de Inglaterra. Igualmente, se investigaron numerosos muebles, con algo que llamamos los investigadores una tendencia historicista, inspirados en catálogos antiguos de Chippendale, los estilos eduardiano y neoclásico. Todos ellos en boga como movimiento historicista hacia 1900. Posteriores a esos años se ubicaron también muchos objetos decorativos en la moda del Art Deco, justo cuando se construyó el edificio, y contemporáneos a este inmueble. Todo ello, aunado al interior edificio que ostenta detalles decorativos en tantos estilos como el Art Nouveau francés, detalles del modernismo español en la arquitectura y algunos también sorpresivamente rococó, resultan en un conjunto ciertamente ecléctico. Un bello y opulento catálogo de estilos y bellezas, tendencias primordialmente europeas en la arquitectura, en el arte y las artes decorativas, aquí en la Casa Histórica Arocena. En los espacios de la vida privada, cada objeto, cada mueble, cada habitación interiorizan la función asignada por el uso doméstico, pero también se revisten de una dignidad simbólica. Es decir, también tienen una capacidad de representar algo más allá de lo tangible, contenidos intangibles. La casa, el hogar entero, lleva a su término la integración de las relaciones temporales en el grupo social que normalmente conocemos como la familia, de tal suerte que la cultura material en una casa, en un hogar, también nos permite establecer hipótesis sobre las relaciones humanas en el núcleo de esta familia y, por extensión, sobre los ámbitos de su actividad, la economía, la sociedad, la política y un largo etcétera, de un lugar y momentos específicos. La Casa Histórica Arocena busca propiciar experiencias en el público, esto mediante espacios y actividades integralmente concebidos para lograrlo. Bajo este concepto se reproducen en la casa y recrean ambientes que permiten a los visitantes participar y despertar emociones, otorgándoles las herramientas necesarias para hacer la interpretación histórica. Las habitaciones representadas así como estos ambientes propician la interpretación. Colores, formas, materiales, ubicación, contexto, distribución espacial, la interrelación de los objetos, todo es funcional, adaptado a lo que conocemos como el sistema de los objetos. En cada una de las habitaciones o ambientes se trata un punto de vista específico sobre el conjunto de información que da sentido a la existencia y creación de todo lo que está al interior de la Casa Histórica Arocena y de su inmueble. Se evocan historias relacionadas, por lo tanto, a la economía, la vida privada, la política y la sociedad de una época que es conocida en francés como una Belle Époque de la comarca lagunera. Desde el punto de vista de la historia social y de la historia de la vida cotidiana, la Casa Histórica Arocena discute el papel de quienes llegaron a frecuentarla, ya que principalmente destaca la presencia del género femenino. Esto en la toma de decisiones, por supuesto en el ambiente doméstico, pero también dentro de la vida empresarial. Un elemento indispensable para la comprensión de la forma de hacer negocios desde la Casa Arocena. Estas condicionantes que hemos mencionado antes se reflejan en la forma de vida de sus habitantes, quienes la utilizaron como una residencia no de manera continua, sino durante temporadas espaciadas, es decir, por periodos precisos y no muy largos, ya que contaban con otras residencias también en Europa, en América y en la Ciudad de México.